Buenos días, hermanos. Nuevamente los saludo donde quiera que se encuentren. Dios los bendiga, los llene de bendiciones. Hermanos, vamos a proseguir con nuestros estudios de la escuela dominical de la iglesia Jezreel. Los saluda la familia Peñuela Rodríguez. Pero antes que nada, hermanos, vamos a hacer una oración antes de iniciar este estudio que lleva como título El Evangelio de la Gracia de Dios. Es el estudio número 14. Señor Padre, gracias te damos, Señor, por las bendiciones. Gracias porque, Señor Padre, continuamos, Señor Padre, con nuestros estudios, Padre. Y, Señor, yo te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos que estén en estos momentos escuchando tu palabra, Señor. En nombre de Jesús, Señor, bendícelos, Padre, y provéeles esa salud necesaria en estos tiempos difíciles. A cada uno de mis hermanos, cada uno de los miembros de la iglesia, Señor Padre, derrama, Señor, salud, Señor Padre, y provéeles todo lo necesario. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Amén. Hermanos, como les comenté, lleva como título El Evangelio de la Gracia de Dios. Y está basado en el Evangelio de Marcos. Aquí Marcos escribe un libro para dar a conocer que Jesucristo, el Hijo de Dios, es el principio del Evangelio. Como introducción, hermanos, el autor de este Evangelio, como les comenté, fue escrito por Juan Marcos. Juan significa Yahvé es benigno. Marcos era el sobrenombre romano adoptado por Juan y significa primogénito. Muchos creen que fue el más antiguo de todos los evangelios. Escrito en los años 55-60 después de Jesucristo. Es Cristo en su carácter de siervo incansable en nombre de Dios entre los humanos. Como Juan Marcos no había sido testigo ocular de los relatos que escribió, aquí, hermanos, podemos basarnos en lo relatado por Simón Pedro, quien convivió en la casa de su madre María en Jerusalén. Más tarde, Pedro llama a Marcos mi hijo. Eso lo podemos ver en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 13. Era discípulo de Pedro. Hermanos, este estudio lo veremos en 5 puntos. El primer punto, Jesús es Hijo de Dios. Lo veremos en Marcos capítulo 1, versículo 1. Segundo punto, la llegada de su heredero. Mateo capítulo 1, versículos del 2 al 8. El bautismo de Jesús es el tercer punto. Lo vemos en Marcos capítulo 1, versículo 9. El sello del Espíritu Santo es el punto número 4. Lo veremos en Marcos capítulo 1, versículo 10. Y por último, el quinto punto, Dios atestigua acerca de Jesús como Hijo Divino. Lo veremos en Marcos capítulo 1, versículo 11. Iniciamos con el punto número 1. Jesús es el Hijo de Dios. Antes que nada, hermanos, vamos a darle lectura a la palabra de Dios. Marcos capítulo 1, versículo 1. El principio del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Hermanos, aquí, en esas fechas en que Marcos escribió su Evangelio, ya se conocía al Señor con el nombre de Jesucristo. No era solamente humano con el nombre de Jesús, que significa salvación, ni tampoco solamente el Cristo, que significa el ungido, sino con el nombre establecido de Jesucristo, uno con el Padre, único en su persona y relación con Dios. Hermanos, Evangelio significa literalmente buenas nuevas y se refiere a Jesús, quien es identificado por su nombre y dignidad. Marcos anuncia con gozo el Evangelio de Jesucristo, con un gozo enorme, hermanos. Y continuamos con este estudio, ¿sí?
quedamos ahí donde dice: Marcos anuncia con gozo el Evangelio de Jesucristo. Era el inicio del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El punto número 2 lleva como nombre el título: La llegada de su heraldo. Lo vemos en Marcos capítulo 1, versículo del 1 al 8. Vamos a darle lectura, hermanos, a la palabra de Dios, que dice: como está escrito en el profeta Isaías: He aquí envío mi mensajero delante de ti, quien preparará tu camino. Voz del que proclama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Así, Juan el Bautista apareció en el desierto predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salía a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Juan estaba vestido de pelo de camello y con un cinto de cuero a la cintura, y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo: Viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar agachado la correa de su calzado. Yo os he bautizado en agua, pero él os bautizará en el Espíritu Santo. Amén. Hermanos, aquí lleva por título el punto número 2, la llegada de su heraldo. ¿Qué significa heraldo? Heraldo significa mensajero, persona que lleva un mensaje, aquello que anuncia algo que va a suceder. El versículo 2 y 3 dice: como está escrito en el profeta Isaías. Hermanos, ya era una profecía. Dice en Malaquías 3:1: He aquí envío mi mensajero delante de ti, quien preparará tu camino. Voz del que proclama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Lo podemos encontrar en Isaías 43. Hermanos, ya se había dicho años atrás. Usted y yo en nuestra era somos los heraldos, somos los mensajeros, puestos por el Señor para llamar a todos al arrepentimiento y a caminar por las sendas del Señor. Dice en el versículo 4: Así Juan el Bautista apareció en el desierto predicando el bautismo y el arrepentimiento para perdón de pecados. Hermanos, el bautismo de Juan expresaba públicamente por inmersión en las aguas del Jordán, que la persona se había arrepentido de sus pecados. Aquí hay que aclarar, mis hermanos, ¿sí? Aclaremos aquí que las aguas mismas no limpiaban los pecados, ¿sí? También su bautismo simbolizaba el bautismo que recibiríamos de Jesucristo, pero con el Espíritu Santo. Este bautismo sería la consumación de la obra de Juan el Bautista, y Jesús lo hizo por voluntad propia. Y salía a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Hermanos, fue una época de gran avivamiento en esos tiempos. ¿Qué les predicaba Juan? Pues la verdad, mis hermanos. Lo vemos en Lucas capítulo 3, versículo del 7 al 14. Juan les llamaba generación de víboras, huyendo de la ira de Dios. También les decía que Abraham no le sería el Salvador, que el hacha estaba puesta, que el árbol debe llevar buen fruto. El que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene siquiera una. Que los publicanos no cobraran más de lo debido. Que los soldados no acusaran falsamente. Que si prometían vivir rectamente, que pasaran a las aguas del río Jordán para expresar su arrepentimiento en las aguas, siendo sumergidos en ellas. Imagínense, hermanos, mucha gente fue en esos tiempos. Jesús dijo que Juan era el mayor entre los nacidos de mujer. Eso lo vemos en Mateo 11:11.
En el versículo 6 dice, Juan estaba vestido de pelo de camello. Aquí vamos a hablar de la vestimenta de Juan el Bautista. Era una prenda gruesa, hermanos, áspera, característica de la doctrina de Juan, a manera de desprecio por las vestimentas de lino. Ese lino fino alrededor de los cuerpos pecaminosos de dicha generación. Llevaba un cinto de cuero a la cintura. Era un símbolo usado por el apóstol Pablo para la verdad. Comía langostas y miel. La langosta, hermanos, era una comida permitida para los judíos. Al presente, hermanos, hasta el día de ahora los árabes la comen. Es símbolo de pobreza y almacenamiento. La miel era producida por abejas silvestres en árboles huecos. Era de calidad pobre. Ambas comidas se adecuaban a la vida austera que vivía y predicaba Juan el Bautista. En el versículo 7, hermanos, dice, vienen tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar, agachado a la correa de su calzado. Juan era un dechado de humildad, lo que le mereció la alabanza de Jesús. Bernardo decía, la majestad del verbo calzaba con la sandalia de nuestra humanidad. Juan expresó que él era siervo de Jesucristo y que éste era su Señor. En el versículo 8, hermanos, yo os he bautizado en agua, pero él os bautizará en el Espíritu Santo. La figura del bautismo es la inmersión total del cuerpo, mente, alma y espíritu del humano. Así como si el bautista estuviera diciendo que Jesucristo, a través de este bautismo del Espíritu Santo, nos limpiaría de todo pecado y nos empaparía con su santidad, amor y demás tributos de la divinidad. Jesucristo cumplió visiblemente todo esto en el día de Pentecostés. Cuando nos arrepentimos al ser convencidos por el Espíritu Santo de nuestra condición de pecado, hermanos, recibimos vida nueva al ser sumergidos en el Espíritu Santo. Dios mismo, el bautismo de Juan era en agua, sumergido el cuerpo completamente. Jesucristo sumergía no solo el cuerpo, sino toda la vida en Dios Padre. Lo de Juan era rudimentario y lo de Jesucristo era el producto acabado y perfecto. Continuamos, hermanos, con el punto número 3, el bautismo de Jesús. Los invito a buscar ahí en Marcos, capítulo 1, versículo 9. Dice la palabra de Dios. Aconteció en aquellos días que Jesús vino a Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Hermanos, ¿por qué fue necesario que Jesucristo fuera bautizado por Juan en el Jordán? Juan predicaba el arrepentimiento. ¿Le haría falta a Jesús arrepentirse de algún pecado? No, mis hermanos. Esto comprueba que el agua no era el elemento que limpia, sino que es la sangre de Jesucristo la que nos limpia de todo pecado. El agua nos salva, Jesucristo salva, y no necesita muleta o ayuda para realizar la salvación de las personas que creen en Él. Sin embargo, Juan procuraba impedírselo diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, permítelo por ahora, porque así nos conviene cumplir toda justicia. Eso lo vemos en Mateo, capítulo 3, versículo 14 y 15. Jesús fue enviado para cumplir toda voluntad de Dios. Fue fiel su circuncisión y ahora en su bautismo. Lo vemos en 2 Corintios 5, 21. Continuamos con este estudio, hermanos. Vamos a ver el sello del Espíritu Santo, punto número 4. Lo vemos en Marcos, capítulo 1, versículo 10. Dice la palabra de Dios. Enseguida, mientras subía del agua,
vio que los cielos se abrían y que el Espíritu descendía sobre él como paloma. Versículo 10. Y enseguida, es un adverbio de prontitud, inmediatamente, no después de semanas para ser bautizado en Espíritu Santo. Dice, mientras subía del agua, vio que los cielos se abrían y que el Espíritu descendía sobre él como paloma. Abrirse significa literalmente rasgarse los cielos, desde que en el que el Espíritu Santo hizo sombra sobre María y se estableció la unión de las naturalezas divina y humana de Jesús a la encarnación. Hermanos, se le comunicaba a Jesús su oficio y autoridad como el gran profeta, como el Hijo de Dios, que venía al mundo. El Evangelio de Lucas, hermanos, agrega que Jesús estaba orando o conversando con su Padre cuando en forma de paloma el Espíritu Santo descendía sobre él. Hermanos, aquí el cuadro era la obediencia de Jesús en conversación con su Padre. Obediencia, hermanos. Y en el punto número 5, hermanos, lleva como título, Dios atestigua acerca de Jesús como Hijo Divino. Vamos a darle lectura y la palabra de Dios en Marcos 1:11. Dice la palabra de Dios, y vino una voz desde el cielo, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Hermanos, casi 800 años antes, nuevamente Isaías había dicho, he aquí mi siervo, a quien sostendré, mi escogido, en quien se cumpla, en quien se complace mi alma, sobre él puesto mi espíritu, y él traerá justicia a las naciones. Lo vemos en Isaías 42:1, nuevamente una profecía de Isaías. Cuando Jesús vino a Juan el Bautista, este estaba solo en el valle del río Jordán, en Betabara. Jesús confirmaba el ministerio de Juan, haciéndose presente en aquel río, hermanos. Sería el principio del ministerio del Señor Jesucristo. Su bautismo fue un acto humano, como el Hijo del Hombre. Su nacimiento, ministerio, muerte y sepultura, estaba todo dentro del marco de lo humano. Este a su vez podría decir, yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Lo vemos en Juan 1:34. Las figuras del Cordero y de la Paloma son cuadros de la mansedumbre y gracia, características del Evangelio del Señor. La voz de Dios decía que Jesús es su Hijo amado, una relación de padre a hijo. Y luego se oye la satisfacción y aprobación en las palabras de contentamiento. Hermanos, aquí empiezan las buenas nuevas que Jesucristo había venido a presentar a la humanidad para que todos procedan al arrepentimiento. ¿Cómo no anunciar con gozo una salvación tan grande, hermanos? ¿Sí? Y como conclusión, hermanos, en este estudio, el Evangelio de Marcos enseña que la vida del discipulado significa seguir a Jesús por la misma senda de incomprensiones y rechazo que él mismo transitó. Marcos hace énfasis en la pasión de Jesús y así ésta se convierte en el indicador para medir todo su ministerio y el de sus discípulos. Dice la palabra, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Lo vemos en Marcos 10:45. Todo el ministerio de Jesús, hermanos, milagros, relación con los pecados, con los pecadores, selección de los discípulos, enseñanzas sobre el reino de Dios, etc., se sitúa en el contexto del amor generoso del Hijo de Dios, que se consumó en la cruz y la resurrección. Dice la palabra de Dios, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Lo vemos en Marcos 8:34, hermanos. Esa es la labor de cada uno de los cristianos que debemos de seguir y continuar llevando las buenas,
hermanos, y les recuerdo, el bautismo no salva. Es el primer acto de obediencia en el servicio del Señor y representa la muerte, sepultura y resurrección en nuestra vida espiritual, hermanos. El texto lema, hermanos, de este estudio lo encontramos en Marcos 1:8. Dice la palabra: yo os he bautizado en agua, pero Él os bautizará en el Espíritu Santo. Hermanos, damos por terminado este estudio. Esperamos que haya sido de bendición a cada uno de ustedes. Dios los bendiga en cualquier lugar que se encuentren, hermanos. Y recuerden, hay que llevar el plan de salvación a la gente que no conoce de Dios. Amén.